fíjense, considero que Edna Díaz en estos momentos es simplemente la cara de la última desfachatez del PRD, un partido que yo honestamente veo muerto. Al comenzar este espacio, y esto se lo quiero comentar a Rodrigo Benedict, al comenzar este espacio, además de mostrar lo muy desfachatada y el colmo del cinismo de Edna Díaz, también planteamos unas declaraciones muy burdas del más chucho de los chuchos, de Jesús Zambrano, quien miente descaradamente en un video, disculpen ustedes la palabra, un video muy pedorro contra la reforma eléctrica y queda como pues el más mentiroso de los mentirosos. Habla incluso de cómo se trata de la ley Bartlett. Vamos, es una situación verdaderamente lamentable la forma de actuar de muchos perredistas que en estos momentos intentan sobrevivir con otros partidos y que están en la calle de la amargura. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, querido Rodrigo Benedict? Bueno, a ver, Jesús Ortega y Jesús Zambrano son conocidos por todo el mundo como digamos que un grupo acomodaticio y muy cercano al poder, de siempre. El presidente López Obrador jamás les tuvo confianza cuando el presidente estuvo en el PRD. Recordemos que él fue presidente del PRD y justo cuando tenía que ceder, digamos, la estafeta porque se terminaba su presidencia en ese partido, le tuvo mucha desconfianza a Jesús Ortega, tanto así que en un acto muy demócrata, Jesús Ortega ganó la presidencia del PRD después de Andrés Manuel López Obrador. Pero los votos que tuvo Jesús Ortega en los estados donde gobernaba el PRI y digamos que los gobernadores aliados a él superaban, pero por miles, es decir, X veces las votaciones que el PRD tenía en las elecciones constitucionales. Es decir, que en algún estado donde gobernaba un gobernador priista, Jesús Ortega sacaba, digamos que 10 veces más votos que lo que sacaba el PRD en una elección constitucional contra el PRI. Eso en una elección interna. Entonces, recordemos que el presidente López Obrador, cuando fue presidente del PRD y termina su mandato, hay un interinato que tuvo el ahora titular de la UIF, Pablo Gómez, porque se presumió fraude, es decir, un fraude que además no se presumió, perdón, se comprobó un fraude en las elecciones internas del PRD orquestado por Jesús Ortega. De ahí fue que Jesús Ortega al final declinó ser el presidente del PRD después de Andrés Manuel. Hubo una contienda entre Salgado Macedonio y la ahora diputada Amalia García. Amalia García termina siendo la presidenta del partido, pero bueno, desde ahí vemos la desconfianza que se tuvo y lo que ha hecho Jesús Ortega cientos de veces como miembro del PRD. Después de eso, también hay que recordar que el presidente López Obrador, en una eh, en una disputa interna también, mientras él seguía en la constitución de Morena por una parte, pero con un pie dentro del PRD, propone, junto con un equipo de compañeros, a Alejandro Encinas, como, digamos que el candidato de esta ala transformadora para ser presidente del PRD, y ahí sí fue directamente contra Jesús Ortega, y nuevamente Jesús Ortega gana en todos los estados priistas, pero o sea, recordémoslo y ahí están las cifras y son súper públicas porque digamos que se mantienen todavía la memoria de Internet. En Chiapas, si no mal recuerdo,
Jesús Ortega tuvo algo así como 75,000 votos, es decir, cosa que el PRD no obtenía nunca en una interna, los tuvo en esa elección interna del PRD. Ahí fue, digamos, que la decisión ya completamente de salirse del PRD, tanto del presidente López Obrador como de muchos otros compañeros, y el, 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 digamos que los que se quedan ahí, que además, digamos que con el control de la burocracia del partido, se agandallaron todas las plurinominales, más algunas uninominales en el 2018, con la votación que obtiene el presidente de la República y con un programa muy específico que le ofrece el presidente de la República, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al pueblo, obtiene una votación pues significativa, aunque se pierde contra Enrique Peña Nieto. Con esto obtienen pues, una cantidad importante de diputados y senadores, el grupo de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, e inmediatamente se dan la vuelta y hacen un pacto con el gobierno federal, operado tanto por Osorio Chong como por Aurelio Nuño, para hacer el famoso pacto por México, pacto contra México, como le conocemos ahora. Es decir, Jesús Ortega lo conocemos perfectamente, es decir, sabemos, y es más, es decir, el PRD en el pacto por México votó en contra de la reforma energética de Peña Nieto. Es decir, ya esto es una locura en la vida interna de ese partido. Ya no les queda más que decir incoherencias como este video que muy bien adjetivaste, de Jesús Zambrano, que es uno de los chuchos mayores. Y bueno, o sea, esperar algo de Jesús Ortega es pues ya en este momento una locura, porque, pues como bien decía Einstein, hacer la misma cosa y esperar resultados diferentes es la definición de locura, y Jesús Ortega no va a cambiar, él va a vender sus votos, así literal, los va a vender a quien mejor les ofrezca. Exactamente, y es la forma en la que buscan, en todo caso, sobrevivir, querido Rodrigo. Por favor, compártenos tus redes sociales. Hay muchos comentarios en los chats, hay gente que quiere, obviamente, ponerse en contacto con ustedes dos. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro, en Twitter estoy como RO Benedict, ahí como aparece en su pantalla, y en las demás redes como Rodrigo Benedict, ahí con TH al final. El experto en temas energéticos, Rodrigo Benedict, aquí economista, aquí en Sin Censura, y también, querido Jorge Armando Rocha, además de agradecerte a ti, como a Rodrigo, pues compártenos tus redes sociales, estas redes que son atacadas constantemente por los bots, constantemente por Así los trolls. es, estimado, por eso también difiero del tema de Elon Musk, que yo creo que a quienes somos de izquierda no nos puede ir peor. Bueno, yo creo que siempre puede ser peor, pero, a ver, Twitter va a tener dueño, ¿no? Siempre, porque es un negocio privado. Al final del día estamos conscientes de eso. Y creo que Elon Musk podría imprimirle un sello de mayor libertad. Esperemos que sí. Yo creo que a los de izquierda no nos puede ir peor. ¿Por qué? Porque además en México los dirigentes de Twitter están muy vinculados al panismo y se la pasan censurando nuestros tweets de quienes pensamos distinto a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a todos estos. Entonces, bueno, esperemos, porque por ahí sugería Elon Musk que, por ejemplo, nada más con una suscripción de $3 mensuales, ya en automático te verifican tu cuenta, te ponen la famosa palomita y no tienes las restricciones, porque ahora estamos sujetos, a unos panistas en México que bajan el switch. O sea, eso hay que tenerlo claro. Ojalá que nos vaya bien con Elon Musk, pero bueno, hay otras redes sociales, tampoco es todo lo que existe. Está YouTube y yo creo que van a salir más, y al final del día la tecnología va a hacer que sea cada vez más fácil el acceso, ¿no? Y lo que va a mandar serán los contenidos. Por eso es muy importante que se mantengan vigentes estos contenidos distintos, donde hablamos
sin tantas interferencias, tantos intereses que de pronto hay en los medios tradicionales. En Twitter me encuentran como @Rocha Periodista y en mi canal de YouTube, Jorge Armando Rocha. Ahí estamos en comunicación, ya saben, un placer, estimado Toño. Pues gracias, como siempre, un honor que puedas llevar las mesas, que nos entrevistes, estamos a la orden. Mi reconocimiento, yo nada más quiero también dejar por sentado que vaya cómo trabaja Toño aquí en Sin Censura, ¿eh? Vaya que le pedalea fuerte y es una columna vertebral, sin duda, de Sin Censura, porque a veces no se ve tanto, ¿no? El trabajo que uno realiza, nada más se ve lo que conduce, pero hay mucho trabajo de mi estimadísimo Toño Ruiz y admirado y apreciado. Fuerte abrazo, gracias, muy buenas tardes. No, hombre, ese es que me sonroje, Jorge Armando, ¿qué pasó? No, no, híjole. Gracias, gracias. Nada más ¿Qué, para que Jorge se Armando? sepa, para que se sepa. Nos coordinábamos, Jorge Armando Rocha y este su servidor, cuando tenía sus espacios aquí antes de la crisis a la que crisis que enfrentamos aquí en Sin Censura. Y pues te agradezco tus palabras de aliento, de cariño. Yo también estoy muy escamado con la entrada de Elon Musk a Twitter en cuanto al 10% de las acciones y ahora que busca comprar todo Twitter, pero ya lo platicaremos más a fondo en otra exhibición y te agradezco, querido amigo, le agradezco también a Rodrigo por conectarse Abrazo. con nosotros aquí en Sin Censura hoy. Muchas gracias, compañeros. Las flores son para ustedes son los chingones aquí, los meros chingones, así que bueno, que, Placer, que gracias. y bueno, grábenos donde